Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hilo. El día de hoy vamos a hablar sobre la ocasión en la que Bolsonaro le responde de manera totalmente sincera a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, por supuesto. Pero antes vamos a ver una situación verdaderamente curiosa, y es que Argentina se vuelve el primer país de Latinoamérica que tiene carnets para personas no binarias. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se comenzará a implementar un carnet para personas no binarias, es decir, personas que no se reconocen con el género masculino ni femenino. ¿Qué serán? No lo sabemos. No existen el género X, digámosle, ¿no? Y lo anunció así el mandatario por medio de un documento de identidad ideal para aquella persona que no se siente ni del sexo femenino ni del masculino, y tendrán un pasaporte donde existirá la opción X, sí, M de masculino o femenino, F, no, ninguna de estas dos opciones estará dentro de ese DNI, estará la opción X. Curioso, vamos a ver un poquito sobre esta situación donde el señor Alberto Fernández entrega dichos carnets y felicita a saber de qué, cuál será el gran logro, no lo entiendo, pero los felicita. Bueno, a ver, adelante, chique. Vení, a ver. Ay, te felicito, chique. Gracias. Te voy a dar el carnet de... Vení, carnet de eso que sos, Toma. Gracias, Beto. Nada, de nada. Vaya con Dios, Oh, me olvidé el protocolo. Bueno. Obviamente es una parodia, Bueno, vamos a ver ahora el momento en el que Alberto Fernández, Bolsonaro le responde a Alberto Fernández cuando el boca suelta, el comentario sin sentido de Alberto Fernández es el siguiente. Menciona de que los brasileros vienen de la selva. Entonces, Bolsonaro, presidente de Brasil, por supuesto, le da una respuesta contundente a Alberto Fernández, que realmente, para mí, tiene razón, el señor Bolsonaro. O que você achou disso aqui, Gilson? O presidente da Argentina falou que você veio da nós viemos da selva. Eu tenho muito orgulho de ter vindo da selva. Tenho muito orgulho de ter um país que tem a selva mais preservada do mundo. O que eu poderia dizer aqui para o nosso querido aí, presidente da Argentina, primeiro que rivalidade com a Argentina para mim é só no futebol. Porque no futebol, os hermanos são meus irmãos. Aí quero o melhor para a Argentina, porque afinal de contas, né, quando temos vizinhos prosperando, é sinal que isso é bom para todo mundo. Agora eu lembro aqui quando assumiu o Maduro com a morte do Chávez, o Maduro certa vez falou que recebia visita de passarinhos encarnados como se fosse o Chávez, e ele conversava com os passarinhos. Eu acho que o Maduro e o Fernandes aqui, esses dois aqui, com todo respeito ao povo argentino, não tem vacina para curar do socialismo, né? Da questão bastante retrógrada que está na cabeça dessas duas pessoas aí. Mais um grande abraço ao povo argentino. É um povo maravilhoso. Vocês são importantíssimos para nós para vocês também. Temos alguns negócios em andamento, fazemos parte do Mercosul. Não levo em consideração isso que o Fernandes falou, levo na brincadeira. Pô. Dá um grito no Tarzan. Agora o senhor me apertou sem me abraçar. Indudablemente, una situación para recordarle a Alberto Fernández la tontería monumental que dijo en su momento. Por cierto, tenemos un video top de las 10 estupideces de Alberto Fernández y yo se las recomiendo bastante. El presidente de Brasil, Bolsonaro, por supuesto, ha hecho declaraciones en otros momentos, dejando las bromas de lado, y es que un joven oriundo de Barrancas habló con Bolsonaro y él habla sobre el futuro de Argentina, ¿no? La noticia mencionada toma gran repercusión alrededor de Latinoamérica, y es que es clarísimo el camino al que se dirige Argentina, es el camino a Venezuela.
El camino al que se dirige Venezuela es el camino a Cuba. El camino al que se dirige Bolivia es hacia Argentina. Y Perú se dirige hacia el camino de Bolivia. Indudablemente van a necesitar un par de, tal vez, décadas para que eso culmine en un desastre, en un estado fallido como lo es Cuba. Pero así lo menciona el señor Bolsonaro en su momento. Por favor, o nosso futuro está aqui. Como é que está a Argentina? Tengo ganas de llorar. Infelizmente, minha família está bem, mas o povo argentino está desesperado e vejo que o governo fala de todos e tira a atenção do problema onde realmente está. Olha só, o povo argentino, rivalidade conosco apenas no futebol. Fora isso, é bom que temos vizinhos fortes e com o povo vivendo em liberdade. Eu estive na Argentina em 2019, não é novidade que eu falo aqui. E eu falei lá, sim, estava o Macri, o presidente, que se voltasse o que o governo Macri pegou lá, que se voltar aqui o Brasil no futuro, que nós vivemos há pouco tempo, o futuro da Argentina seria triste. E teríamos que preparar uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, a exemplo de Roraima para com Venezuela. Por enquanto, quando os regimes vão tomando a liberdade das pessoas, a primeira classe que sai é a classe A, que é o pessoal com dinheiro. Para esse pessoal vem para países outros, né? Em especial aqui a Argentina. Já começou a chegar argentino no Rio Grande do Sul. Depois sai a classe média e por último os mais pobres. Como os pobres agora saem da Venezuela. Agora, por que isso daí? Tolhendo a liberdade do povo, que querem fazer no Brasil, cada vez mais. Estrangulando os meios de produção. A Argentina teve por 30 dias proibido exportar carne, para sobrar carne para o povo, medida populista. Além de não sobrar carne, o preço subiu. Isso estimulou a produção agrícola, a interferência na produção agrícola. Alguém pode falar, eu não tenho nada a ver com a Argentina. Calma lá, nós somos vizinhos, nós queremos o bem da Argentina. Agora a situação lá se caminha rumo à Venezuela. Assim como a Venezuela se caminha rumo a Cuba. Assim como outros países da América do Sul caminham rumo à Argentina. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Tiene razón o no tiene razón? Indudablemente tiene razón desde mi punto de vista. Ahora tú puedes decir que no, que está loco, no, que golpista de la derecha, que es un fascista, o las tonterías que suelen inventarse los adoctrinados por la extrema izquierda, los socialistas, ¿no? Los que idolatran el comunismo. Y en Argentina se preocupan, en lugar de darles un bienestar en el tema económico o sobre la canasta familiar, en lugar de tener más importancia al sector salud, le dan importancia al tema del carnet no binario, y eso logra que exista una población totalmente despistada, que lo único que tienen en la cabeza es maneras de cómo defender lo indefendible, maneras de cómo defender las medidas populistas de el señor Alberto Fernández, de aquellos socialistas alrededor de Latinoamérica, como por ejemplo un joven que vamos a ver a continuación que defiende la dictadura en Cuba. Uy, por Dios, la dictadura en Cuba, hay que ser un tipo especial de persona para defender la dictadura en Cuba. Y es que le hacen la pregunta a este joven que van a ver a continuación, de que en Cuba hay o no hay dictadura, es o no es una dictadura. Y lo que responde este jovencito con el cabello plateado es para no creer. Decime rápidamente, como forma de presentación del pueblo, ¿es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en unas elecciones en el 2018. Y además la historia, te digo rápidamente, la historia de Cuba, los 60 años de bloqueo demuestran
¿Qué tiene que ver el bloqueo con la pregunta que te hace? Para que se den cuenta que estos individuos jóvenes que tristemente fueron adoctrinados desde el nacimiento hasta su edad actual con la basura que es el socialismo, y es que en realidad no aprenden historia, aprenden maneras en la cual justificar las dictaduras, maneras en la cual defender las dictaduras, y eso no es, por supuesto, una manera saludable de aprender. Y por otro lado tenemos a un joven que vivió la dictadura en Cuba, y es que lo que le responde este caballero que vivió la dictadura es clarísimo, y lo que hace el joven adoctrinado es seguir intentando defender la dictadura en Cuba. Para vos eso define que no es una dictadura. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos cubano? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 años, nací en Cienfuegos. Sí. Y vine a la Argentina hace 4 años. Hace 4 años. ¿Por qué viniste a Argentina? Antes de preguntarte qué es para vos, si es una dictadura o no. Quiero conocerte un poco más. Por un lado, por una cuestión familiar, mi esposa es argentina y bueno, era la manera de empezar una vida juntos. Y también porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Exacto, es una dictadura. O sea, justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Ya voy con vos y como pueden ver, el señor que vivió en Cuba y tuvo que irse, sabe todo lo que el mundo no adoctrinado sabe, que en Cuba vive una dictadura. ¿Y qué pasa con el joven argentino que defiende la dictadura en Cuba? Es que el joven argentino le dice a la institución tal, dice que allá no hay hambruna infantil. O sea, datos totalmente sacados del punto del centro del fundillo, datos totalmente engañosos. Y es que estas instituciones internacionales que en realidad reciben datos que la dictadura decide darte, sacan informes, sacan estudios o esquemas con la información manoseada, manipulada que te da la dictadura. Por lo tanto, no son fuentes creíbles, no son datos verdaderamente fidedignos, que uno no debería de considerarlos como verdaderos. Y esto es lo que en Argentina tienen jovencitos que defienden dictaduras y tratan de enseñarle a alguien que vivió la dictadura cómo se vive en Cuba. Es una risa total esta entrevista, este pequeño debate. Yo se los recomiendo muchísimo, se los voy a dejar en la descripción, en el primer comentario fijado como siempre. Véanlo, totalmente recomendado. Y es que es para morirse, ver cómo es el nivel de adoctrinamiento que manejan los socialistas o el sistema socialista. Mira esto, hermano. Un joven que nunca pisó Cuba, nunca vivió allá, le quiere enseñar a un cubano cómo se vive en Cuba. Es una pasada, es una pasada. Gracias por ver este video. ¿Qué opinan? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias por ver este video. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. ¿Y qué opinan ustedes? Por cierto, yo no considero que Bolsonaro sea un gran presidente, pero él ha cometido sus metidas de pata monumentales, pero en estas ocasiones realmente le creo más. Es más creíble lo que Bolsonaro menciona porque evidencia y lo respalda la historia de Cuba, de Venezuela y hoy en día y más adelante Argentina. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.